Muy buenas tardes, alumnos de la asignatura de Derecho Penal de Menores. Vamos a dar comienzo a esta clase de este día 28 de enero de 2021. ¿Cómo han estado? Todo bien, licenciado. Gracias a Dios. Vaya, qué bueno. Muy bien, licenciado, gracias. ¿Cómo sintieron la clase anterior? Muy buena, Pero lo que me interesa es conocer si hubo comprensión del contenido que se generó en esa clase. Verónica. Se fue Verónica. Alba. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que realmente no estuve presente, pero estuve leyendo las diapositivas. Ok, entonces dígame de todas maneras, ¿cuál es el tema que estamos viendo en la clase anterior? Permítame, que he estado leyendo de otras materias. Ya busco aquí la presentación. Creo que era de las relaciones de esta materia con otras. Estamos viendo el tema 4, que se llama relaciones con otras áreas del derecho. Ese es el tema 4 de esta primera unidad. Ya vimos en este tema 4 como primer tema o como primer subtema, ¿cuál? ¿Alguien más? Brian. Permítame, Lick. Y según los apuntes que tengo yo de la clase anterior, vimos el derecho constitucional y el derecho La penal. relación con el derecho constitucional, ¿verdad? Sí, y con el derecho penal. Es el asidero, el derecho constitucional para todas las áreas del derecho, de todas las regulaciones nacionales. Entre ellas el derecho penal juvenil, que está contenido en el artículo 35, inciso segundo de la Constitución de la República, que da la base para ello el artículo 3 también de la Constitución de la República, con base al principio de igualdad y desigualdad. Pero particularmente en la clase anterior pasamos a un segundo subtema. Crisia, ¿cuál es ese segundo subtema? Hablábamos del derecho sustantivo, que tenía una parte general y una parte especial. Pero en general, el segundo subtema, ¿cuál es? José Miguel. Bueno, como tema principal, las relaciones con otras áreas. ¿Cómo no? Muy bien. Con otras áreas del derecho. Hablábamos del sistema del derecho constitucional, su relación, del derecho, el siguiente era la relación con el derecho penal. Muy bien, hasta ahí nomás. Entonces quiere decir que empezamos a ver el segundo subtema, que es la relación que tiene con el derecho penal. El derecho penal se le llama derecho penal material o derecho penal sustantivo. Entonces, cuando ustedes escuchan mencionar derecho penal sustantivo o derecho penal material, se están refiriendo al derecho penal, así a secas. Pero, para aclarar, y ahí quiero que se vuelva entendible,
que el derecho penal material o sustantivo tiene una parte general y una parte especial. ¿Se comprende esto? Sí, licenciado. Sí, Muy bien. Entonces, de igual manera, el derecho penal juvenil tiene una parte de derecho penal sustantivo. ¿Estamos claros hasta ahorita? Sí, claro. El derecho penal juvenil tiene también una parte de derecho penal sustantivo. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene mínimas regulaciones de carácter general y no tiene parte especial. Entonces, la mínima parte que tiene de derecho penal general hay que complementarla con las disposiciones generales del Código Penal. Y la parte especial, sí hay que irla a buscar en su totalidad al Código Penal. Cuando ustedes miran o revisan un Código Penal, van a ver que se divide en dos partes. ¿Cuáles son esas partes? La parte general y la parte especial. Muy bien. Esa división entre parte general y parte especial no es una casualidad. Es la manera como se estudia la ciencia del derecho penal. Es la forma más ordenada de estudiarlo. Por eso cuando ustedes llevaron derecho penal, llevaron en derecho penal 1, parte general, y en derecho penal 2, parte especial. ¿Ven? Sí, sí, así es. Entonces, no es casualidad, es la mejor manera de entenderlo, de estudiarlo. Ahora, lo que a mí me interesa en estos momentos es que ustedes comprendan, y si es posible que lo anoten, de que el derecho penal juvenil también está compuesto por derecho penal material, pero que solamente tiene el derecho penal juvenil nacional disposiciones generales. Pero esas disposiciones generales no son muy amplias, necesitan complementarse del derecho penal del Código Penal, perdón, de la parte general del Código Penal. Y la parte especial sí, hay que irla a buscar completamente a la parte especial del Código Penal. ¿Comprenden la idea? Sí, le comprendemos, pero, bueno, comprendo, pero sería tan amable de volverlo a repetir, porque tomé nota, pero no, iba muy rápido. No se comprendió. Muy bien. Pongan atención entonces. El derecho penal juvenil contenido en la Ley Penal Juvenil Nacional tiene derecho penal sustantivo. El derecho penal sustantivo dijimos que es general y especial. Pero el derecho penal juvenil sustantivo general son pequeñas disposiciones, no es muy amplio. Por lo tanto, tiene que ir a la parte general del Código Penal a complementarlo. Y la parte especial sí la tiene que buscar completamente en el Código Penal, porque carece de delitos y faltas en la Ley Penal Juvenil. ¿Se comprende ahora la idea? sí, Sí, muchas gracias. Muy bien.
Elena, ¿es usted alumna que se ha incorporado hasta ahora o ya estaba antes? No, ya estaba antes. Ya estaba, muy bien. Entonces, quiere decir que me ha llevado la pista de lo que hemos estado hablando. ¿Sí? No, licenciado, sí hay que llegar a casa, trabajo, pero sí voy captando, lo Muy poco que he bien. escuchado. Entonces, esto último que yo dije, ¿se Gracias. alcanza a entender? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, comenzamos a hablar en la clase anterior de la parte general del derecho penal y cómo es aplicable en la justicia penal juvenil. Hablábamos primeramente que en la parte general encontrábamos los principios fundamentales del derecho penal. ¿Quién se recuerda cuáles son los principios fundamentales del derecho penal? Uno sería el principio de lesividad, quiero ver el otro, principio de legalidad. Sí. Ya me voy a recordar los otros, permítame. ¿Alguien más que le ayude? Sí, se hablaba del principio de legalidad, el principio de lesividad del bien jurídico, licenciado. Pero hablamos de algo más también. Dentro de eso está el principio de necesidad, el de dignidad humana. El de proporcionalidad. De especialidad. De proporcionalidad. Y el de culpabilidad. Para el caso, el de culpabilidad implica que la persona tiene que comprender la ilicitud que comete. Y al comprenderla, manejarse con base a esa comprensión de querer hacer esa ilicitud. Es decir, se comprende la realidad, pero también se debe de manejar con base a esa realidad. A eso se le llama capacidad de imputabilidad o imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad de comprensión de la norma penal y motivarse frente a la norma penal para cometer un delito. Licenciado, ¿Cómo no? eso sería lo que nos estuvo explicando en la clase pasada de los menores que son inimputables, porque precisamente ellos no tienen conocimiento de la falta o el delito que están cometiendo. O sea, no saben, pues, como decía usted, ellos viven en otra realidad, mientras que una persona adulta no solamente conoce, sino que sabe de las consecuencias también. Sí. Quiero meterme en un tema así un poco escabroso y si no lo alcanzan a entender, yo espero que me pregunten, por favor. Porque el hecho de que la norma penal, y en este caso la norma penal juvenil, establezca los 12 años como parámetro para determinar imputabilidad de un adolescente que se ve involucrado en un hecho punible, eso no significa que un niño de por debajo de los 12 años no tenga comprensión de la realidad. O que un adolescente ya llegado a los 12 años comprenda la realidad, pero que no se sepa manejar con base a la comprensión de esa realidad. ¿Por qué creen ustedes que es este último comentario que acabo de hacer? ¿Quién tiene una idea?
porque no todos desarrollan su capacidad intelectual a la misma edad, licenciado. Muy bien, correcto. Ese es el kit esencial de la forma de concebir la culpabilidad penal juvenil. Es decir, no nos debe de bastar con creer que la norma penal establece a ciegas la imputabilidad de una persona. No todas las personas desarrollan igual, ni biológicamente ni psicológicamente. Puede ser que la persona sea tan desarrollada físicamente, pero psicológicamente puede ser Hola, hola. Se le fue la señal a Lick. Hola, hola. Hola, Ros. Hola, se le ha ido la señal. Hola, compañeros. Hey, ¿cómo estamos, compañeros? Hola. Tranquilo, ahí. Ahí con todo siempre. Tengo calor. Sí, hombre. Hey, ¿quién creó el grupo de WhatsApp? Yo creo que Lick Que te tuvo agregue un problema. ¿Quién quiere estar en el grupo de WhatsApp? Este ambiente es interferencia. Romero y la secretaria. Todo, Brian. Ahí le mandé la hoja, el PDF y el grupo. Ah, vaya, gracias, viejo, gracias. Roberto ya la leyó, dice. Ya lo voy a quedar. ¿Y ese material de qué? Dice Brian que ya hizo laboratorio, Brian. ¿Ah? Ahí solo Elmer López que devora el libro. ¿Este material que subieron de qué es? Material. Ok. Ahí subí mi nombre y mi número para que me agreguen al grupo de WhatsApp, por favor. No. Escríbeme tu número. Los que quieran estar en el grupo es un grupo general de todas las materias. Pero a veces nos pasamos información muy importante para cada. Rose, ya estoy en ese grupo, ¿verdad? Yes, amor. Ya está usted. I love you. Vaya, mamá. I love you. Inglés. Yo también te... Yo también te amo, cosita linda. Ya te van a penquear, Te extraño a tú. No, pero los amo así de amigo. Un amor materno, no un amor carnal, que no sean sucios. Compañeros. ¿Dónde lo? ¿Todo bien? Hola, Rose. El gran Oscar. El gran Oscar, amigo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Angelito, hermano? Un gusto, mi viejo. Gracias, igual, mi viejo. Un gusto escucharte. Gracias, hermano, Si no nos saludamos. Exacto. Galán ustedes que están en sus casas, yo trabajando todavía. Sí. Yo llegando ahorita, entrando, voy a la casa. Yo en el trabajo todavía. Todavía estoy en el trabajo. Ahí solo Héctor, Bueno, que compañero. está en una hamaca ahí. Es un gusto, compañero. Yo ando manejando. Vaya, pues con cuidado, hijo. Como no, cuídense. Vaya, pues. Hubo un apagón.
Voy a volver a activar. Ah, se está grabando. Me dice que está grabando. Hola, Lee. Aquí de regreso ya. Bienvenido. ¿Cómo no? Lo que voy a hacer es que no lo tengo activado todavía en mi celular. Para la próxima ocasión, lo que voy a hacer es activarlo también en el celular y cualquier percance de estos que se produzca, entonces inmediatamente yo me voy a pasar al celular. Bueno, entonces estábamos diciendo hace un momento que no todas las personas desarrollan igual. Y en ese sentido, pues los adolescentes también. Los niños, los adolescentes, no tienen un desarrollo uniforme, sino que es por lo general desigual. No quiere decir que porque la norma establece que a partir de los 12 años una persona es imputable penalmente, significa que maduracionalmente este tiene capacidad de comprensión del ilícito que está cometiendo. Lo que sucede es que el legislador, como en la mayoría de países del mundo, no se quiso meter en ese problema, porque implica hacer evaluaciones para conocer si efectivamente la persona tiene un nivel de desarrollo cognitivo que le permita establecer o comprender la ilicitud del acto. Cuando la persona tiene capacidad de comprensión y de manejarse con base a esa comprensión, estamos hablando de que es una persona imputable. Ese es el primer requisito para que alguien sea declarado culpable. Luego decíamos en la clase anterior que automáticamente la ley penal juvenil expulsa del conocimiento penal a aquellos que están por debajo de los 12 años. La mayoría de personas que están por debajo de los 12 años, los niños, muchos de ellos no tienen capacidad de inhibición. ¿Qué es esto de capacidad de inhibición? Significa de que muchos podrán percibir la realidad, es decir, lo que sucede objetivamente en el medio, pero muchas veces no se manejan con base a esa comprensión de la realidad. Viven en un mundo de fantasía. Por ejemplo, decía uno de sus compañeros, aquel que empuja a otro desde un tercer nivel, o el que creyendo poder volar se lanza desde un tercer nivel. Y eso ya ha pasado, inclusive en niños, creyendo que son Superman, porque anda con una capa, simulando que es un superhéroe, se lanza y genera un problema. ¿O creen que no? Sí. Sí, yo recuerdo que a los 8 años me aventé del techo porque después de ver Superman pensé que podía volar. Qué terrible. Sí, Ahora es una influencia. La televisión, toda la fantasía que se percibe en los medios, pues sobre todo de televisivos, es una gran incidencia o influencia en la niñez sobre todo, ¿verdad? Inclusive, sí, diga. Y los actos, pues, vaya, porque hay unos programas de televisión coreanos que son bien violentos y esos influyen, uno piensa que no, pero sí influyen, eso de buscar las esferas del dragón y no sé qué cosa. A eso me iba a referir yo, a Dragon Ball Z. Cuando salió Dragon Ball Z, allá por los 80, finales de los 80, principios de los 90, yo me recuerdo haber visto a bastantes niños con espadas intentando metérselas a los otros niños, es decir, puyar a los otros niños. Y eso que eran espadas un poco rudimentarias, y hoy que las espadas las hacen un poquito más similares. ¿Qué tal? Puntiaguda. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal con eso?
Sí, bien peligroso. Entonces, cada vez más vamos buscando que las cosas se vayan pareciendo a la realidad, pero no nos ponemos a pensar de que no todos captan la realidad de igual manera. De igual manera. Entonces, en eso consiste el primer elemento de la culpabilidad, que es la imputabilidad. Luego viene otro elemento, un segundo elemento. Licenciado, una pregunta. Sí, cierto. Entonces, vaya, un niño de 11 años o de 10 años no puede ser imputable un hecho, vea. Como por ejemplo, por ley. Ajá, como por ejemplo, digamos, un niño de 10 años agarra el arma de su padre, por así decirlo, y dispara contra su hermano menor, más menor que él, vea. Sí, ya se han dado Entonces, casos. ¿cómo quedaría esa cuestión ahí? Vamos a ver, usted acaba de hablar de un caso real que sucedió allá por el 2004 en la jurisdicción de Panchimalco. No digo que sea el único, sino que es un caso verídico que ocurrió en la jurisdicción de Panchimalco. El padre del joven o del niño era vigilante y él llegaba y depositaba su arma en una alacena a una altura promedio. En un descuido, el niño de 11 años alcanza el arma y lo que hace es apuntarla contra la mamá, que en esos momentos estaba chineando al menor hijo de apenas de brazos. Tenía quizás unos meses de nacido, pocos meses de nacido. ¿Qué creen que fue el resultado? Los mató a los dos. Le disparó, un solo disparo hizo. Lesionó a la mamá e hirió de gravedad al recién nacido. Lógicamente, pues se llevaron a la mamá con el recién nacido al hospital. Llega la policía y detienen al niño de 11 años. Lo aprenden. Lo pasan al juzgado competente. ¿Qué creen ustedes que resolvió el juzgado competente? Inimputable. Archivó el expediente. Lo mandó lo debió haber mandado al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor. Incompetente de conocer porque era improcedente por la edad, ¿verdad? Por la edad no procedía la competencia penal juvenil. Mire, esa valoración de mandarlo al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, ISNA, pienso yo que hay veces no es conveniente. En este caso bastaba con revisar las diligencias y allí no había un deber de omisión, de negligencia por parte del padre. El padre depositaba el arma escondida en la alacena. Lo que pasa es que el niño se fijó que ahí estaba. Y en el descuido que estaban, pues en la algarabía de que él había llegado, y él estaba viendo a la esposa, al recién nacido, o cambiándose, el niño es que toma el arma. Obviamente hubo un proceso también de adultos en el cual se investigó al papá para ver si había negligencia por parte de él en cuanto al descuido del arma. Desconozco cuál habrá sido el resultado, pero desde mi punto de vista, muy posiblemente no, porque una cosa es que lo hubiese dejado en la mesa a la vista del hijo,
Y otra cosa es que él la depositó en el lugar donde siempre la guardaba, que era en la alacena, adentro de la alacena, a una altura promedio. Entonces, en este caso, el niño de 11 años, el juzgado se declaró que no había procedencia de continuar con el proceso por razón de la edad y lo archivó sin necesidad de remitir información al Instituto para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA, sino que simplemente lo puso en libertad y se lo entregó al papá o a un responsable que llegó, que era la abuela, porque el papá estaba detenido, perdón. Eso fue lo que sucedió en este caso. Ahora, nada quita en aquel momento de que el juez pudiera remitirlo al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral, pero hay que hacer una valoración en qué casos. Les voy a plantear otra situación. Una niña de 11 años está trabajando, ayudando en los trabajos de alimentos en un establecimiento que está cerca a un penal en Santa Ana. Y muy curioso que a esta niña la envían a dejar los platos de comida hacia adentro del penal. ¿Qué les parece? Cuando los vigilantes hacen la revisión de los alimentos, encuentran que en uno de ellos iban unos chips. ¿Es eso constitutivo de delito? No, licenciado. ¿Seguros? Sí lo es. Sí es delito, hay una figura que Es delito. Sí, es delito. Prohibido a centros de readaptación, algo así. Introducción de objetos prohibidos a centros penitenciarios de readaptación, etc. Es un tipo penal, es un delito. ¿A quién se le imputa este delito? En este caso a la niña. A la menor. Porque ella es la que va realizando el comportamiento objetivo. Es decir, ella está intentando introducir el material ilícito. Podría haber conocido la niña que iba ese material ilícito en esa comida. Probablemente sí, pero no sabía constitutivo de delito. ¿De quién es esa comida? A mi parecer, no. Me imagino yo que prácticamente mandaron a la niña para no levantar sospechas tal vez. Y no pensaron que lo iban a poder descubrir. La manipularon. Es decir, ¿quién tiene el dominio respecto de esos alimentos? La mamá de la niña, en caso de que ella sea la que cocinara. No he dicho yo que la mamá es la que cocinara. Licenciado, usted mencionó que la niña estaba yendo a trabajar a un lugar cercano del penal. Entonces, era prácticamente, digámoslo así, los jefes. Los dueños del negocio de comida eran los primeros sospechosos en la introducción de esos objetos ilícitos en los alimentos. A quien estaban utilizando era a la niña. Entonces, en este caso, esto sucedió en la jurisdicción de Santa Ana. Allí sí se ordenó que se investigara por parte del ISNA por qué esta niña a tan temprana edad, sin control de los papás, estaba trabajando en ese lugar de comida. Porque muy difícilmente ella podía haber sido la que introdujese esos objetos ilícitos en la comida. Licenciado, ¿y qué edad tenía la niña? 11 años.
licenciado, pero eso sería parecido a lo que al problema que tenemos nosotros aquí en el país con respecto a las pandillas, que las leyes antes no estaban tan duras para los menores. Entonces los que venían de Estados Unidos se aprovecharon eso y Se comenzaron oye a una música más fuerte que lo que... José Misael, se escuchaba una música más fuerte. Muy bien, quiero hacer una aclaración. Cuando se remite a alguien al ISNA, no es para que investiguen un delito, sino que es con fines de protección, de averiguación por qué hay una vulneración de derecho de protección hacia un niño o hacia un adolescente. En este caso, ¿cuál era el objeto, o mejor dicho, cuál era la situación de desprotección que presentaba esta niña al estar trabajando en un lugar de comida? Primero, no estaba bajo el control de sus papás. ¿Por qué sus papás habían permitido que esta niña estuviese ahí? Entonces, como ella estaba en riesgo, las personas que le colocaron estos objetos prohibidos se valieron de ese riesgo de la niña. Se comprende cuál es la situación allí. No es por la indagación de un delito, sino que por el riesgo en el que se encontró la niña en ese caso. ¿Observan? Sí, licenciado. Sí, muy bien. José Ángel, ¿quería opinar usted? ¿O alguien más por ahí había levantado la mano? No, licenciado, estamos bien. Muy bien. Entonces, el otro elemento que encontramos en la culpabilidad es la conciencia de la antijuridicidad. Y la conciencia de la antijuridicidad, es decir, una vez que una persona comprende la realidad, se maneja con base a esa realidad, tiene que tener una comprensión de esa misma realidad o una conciencia de esa realidad. En la clase anterior hablábamos del conocimiento que tenían las personas, los profesionales del derecho, los estudiantes de derecho y una persona que no conocía el derecho. ¿Recuerdan de qué ejemplo era para el caso? Sí, recuerdo. Yo recuerdo. Vamos a ver, dígalo. Mencionaba en el caso de un vagabundo, de un indigente, de un estudiante de derecho y ya un profesional de derecho. Cometían un hecho delictivo, el cual era comprobado, entonces... ¿A quién se le reprochaba más, verdad? ¿A quién se le reprochaba más? Correcto. Sí. Entonces, pasemos a otro ejemplo, entonces. Siempre catalogando las tres personas. Un indigente, un estudiante de derecho de la UMA y un profesional ya del derecho. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quién vive fuera de San Salvador, de zona urbana? ¿Quién de ustedes vive fuera de San Salvador, fuera de zona urbana? ¿Ninguno? Todos somos citadinos, Lee. Todos son citadinos, muy bien. Te va a caer mejor el ejemplo. Yo vivo en un cantón, Lee, en San Juan de Pesante. Ah, ¿de verdad? Dígame algún platillo típico de por ahí que esté relacionado con alguna especie animal no muy común. Hace mucha gente aquí es de que, bueno, se van a los ríos a pescar o por las noches salen a agarrar currucos o tapacinos. Muy bien, ya usted ya dijo la palabra clave, ya se inculpó usted. Ya lo oyeron, ¿verdad? Ya confesó. Culpable.
Dice que salen a cazar cuzucos por la noche. ¿El cuzuco es una especie protegida? Sí. No. Sí. Muy bien. ¿En serio? No sabía. Bien. El garrobo sí sabía. Sí, licenciado. Muy bien. Aquí hay unos que dicen sí y no. En una ocasión venía un sujeto con una mochila bajándose de un bus interdepartamental. Comenzó a caminar por fuera de la terminal de Oriente cuando estaba allá por Reloj de Flores, y la policía comenzó a notar que la mochila se le movía, sí, un poco abruptamente, ¿verdad? Se le acercó y le dijeron: abrí tu mochila, queremos ver qué traes. Y le encontraron 2 tepescuintles amarrados. ¿Alguien sabe qué son los tepescuintles? ¿José? Sí, licenciado, ya los he visto. Ok, entonces son como... Ángel dice que ya ha comido, dice. ¿Cómo dice? No, Elena. nunca he comido, solo los he visto. Otro culpable entonces. Angelito los aliña. Sí, me están culpando. Hasta manejan el término. Ya lo voy a demandar. Hasta manejan el término adecuado. Inentonces, inmediatamente la policía le dijo: lo que llevas es ilegal, quedas detenido. Y le dijo: discúlpeme, pero esto yo todo el tiempo lo he consumido. Es una tradición en mi pueblo comerlo. Y sin embargo, el policía se lo detuvo y se lo llevó. Ahora, imagínense ustedes una persona bien mayor de edad, de un pueblo, allá muy refundido, que le vengan a decir: mire, eso es ilegal. ¿Cómo creerían que respondería? Con un improperio, tal vez. Explíquemelo más directamente. Más a los salvadoreños. ¿Cómo bueno, qué? tal vez cuando a las personas mayores se les habla de que se mencionan cuestiones legales, para ellos eso no existe y responden de una forma inapropiada. De hecho, hasta cierto punto ofensivas. Mal aquí. Algo así. Sí, sí. Entonces, ¿por qué cree que sucede eso? Porque ellos no saben. No saben de que hay normas que regulan. Pero ¿qué les domina a ellos a responder de esa manera? Que lo han acostumbrado siempre así. Es un factor cultural. Según ellos tienen la razón. Pero es un factor cultural, ¿sí o no? Correcto. ¿Sí o no? ¿Es un factor cultural, sí o no? Sí. Desde chiquito Sí, licenciado. me ha quedado así. Muy bien. Él tiene conocimiento de que aquello es ilícito. No. No. ¿Cómo creen? Probablemente no. ¿Cómo creen ustedes que se pudiera vencer ese desconocimiento? No, no se puede vencer. Que ustedes no lo podrían vencer, ese desconocimiento. Ya llevaron medio ambiente, ¿verdad? No, lo estamos cruzando. Ahorita estamos en eso. Ahorita la estamos llevándole. Entonces ya no pueden pecar de ignorantes. Porque ustedes como estudiantes de Derecho saben que antes de realizar una acción tienen que prever si aquello es lícito o ilícito. Ya no se pueden dejar llevar así nomás. Entonces, mucho menos
se puede dejar llevar un profesional del derecho. Entonces, mucho menos ignorancia puede alegar un profesional del derecho, un estudiante del derecho, a una persona común y corriente. Entonces, yo les pregunto ahorita, ¿existe la ignorancia de ley en nuestro medio? Licenciado, para los que no tienen conocimiento quizás sobre la ley, sí, pero acuérdense que hay personas que son pues no letradas en la materia, ¿verdad? Y también pues, aunque la ley ahí esté, pero hay muchos que pues no tienen la costumbre quizás de tomarse el tiempo de leer, ¿verdad? En este caso pues la Constitución o alguna otra rama del derecho, pero ahí está la ley. El problema es cuando ya cometen alguna falta, algún delito que dicen, ah, pero yo no sabía, pero la ley ahí está. Ok, entonces yo les pregunto, paso a la siguiente pregunta. ¿Se puede alegar ignorancia de ley? No, licenciado. No se puede. Explíqueme No, eso, no José. se puede. Explíqueme eso, José Ángel. No se puede, licenciado, porque hay un artículo en el Código Civil en el que dice que nadie puede ignorar, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Pues yo le voy a rebatir lo contrario. Ese artículo, ¿usted sabe por qué se creó? No, realmente, ¿por qué se creó? No. Muy bien, eso se lo inventaron los franceses en el tiempo de la Revolución Francesa. Cuando se dio la Revolución Francesa, ¿cuál era el régimen de gobierno que existía? Creo que todavía existían las monarquías. Existía una monarquía y los monarcas imponían, o mejor dicho, ellos nombraban a los jueces para que cumplieran las leyes monárquicas. Cuando se da la Revolución Francesa, le dan vuelta a la monarquía, pero tardaron mucho tiempo en poder cambiar a los jueces. Y entonces los jueces aplicaban las leyes revolucionarias a su manera. Y en ocasiones decían que eso no lo sabían. Entonces, de allí viene ese artículo que señala que nadie puede alegar ignorancia de ley. Ahora bien, hay una clase de delitos que no se puede alegar indiscutiblemente ignorancia de ley, como por ejemplo, matar, lesionar, robar, violar, privar de libertad. ¿O creen ustedes que pudiera alegar ignorancia de ley en esos delitos? No. No, ¿verdad? Porque es algo que va aparejado con la educación personal, familiar, escolar y hasta religiosa. Pero hay una serie de delitos, que no solamente dependen de la educación formal o familiar, sino que depende de estar al tanto de ciertos lineamientos o directrices de carácter administrativa, como por ejemplo, la veda de caza, la protección de vida silvestre, animal o vegetal. Ustedes saben que hay un listado de protección de vida silvestre, tanto animal como vegetal, ¿sí o no? ¿Quiénes saben que hay un listado de protección de vida silvestre, animal o vegetal? Sí, licenciado, la hay en el Código Penal, lo regula eso. Yo nunca he visto en el Código Penal un listado de protección de vida silvestre. Pues no así expresamente, pero sí tácitamente, licenciado. Parece que hay una listado en la ley forestal, licenciado. En la ley forestal. Ahí he visto esa ley. En la ley forestal no he visto yo ningún listado. ¿A dónde estará ese listado?
Licenciado, pero en el Código Penal dice allí la depredación de flora y fauna, Sí. ¿no es lo mismo? La depredación de flora y fauna, pero depredación de cuál flora y de cuál fauna. Ujú. ¿Cuál sería esa flora? ¿Cuál sería esa fauna? Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas Imagino tardes. yo que ha de ser el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales quien regula ese tema del listado de los animales que están en peligro de extinción y todo ese tema. Ok, entonces partamos de este hecho. En la ley del medio ambiente, ustedes lo que van a encontrar es una referencia hacia el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que son los dos organismos que se reúnen para poder establecer el listado de protección de vida silvestre, tanto terrestre como marítima. Por eso es que ustedes se fijan de que a menudo aparece ahí el Ministerio de Agricultura señalando que hay veda de camarón, que hay veda de ciertas especies marinas. ¿Se han percatado de esas noticias? Sí, licenciado. Entonces, Sí, mientras se establecen esa veda, se puede incurrir en ese delito. Entonces, Pero sí, sería únicamente cuando se anuncia. sería cuando se establece en esa prohibición, pero hay especies naturales, vegetal y animal, de flora y de fauna, que hay un listado establecido y permanente. Y allí ingresan, por ejemplo, el venado de cola blanca, ingresan los armadillos, ingresan una serie de animales que habrá que tener ese listado a la mano para conocer qué es prohibido y que no es prohibido poder cazar o poder matar. Por ejemplo, sería permitido cazar un tacuacín. Sí, es permitido. ¿Es permitido? ¿Ya lo corroboró en el listado? Ahorita lo estoy viendo y no, estoy buscando y no me parece que es. No le parece, entonces es permitido. Muy bien. Entonces, usted ya sortió el desconocimiento de ley, pero usted porque tiene la noción de la educación en derecho y el abogado que tiene la noción de la prohibición, lo que tiene que hacer es acudir, como lo hizo usted también, a descubrir esas restricciones. Pero una persona común y corriente, por ejemplo, pudiera sortear fácilmente ese desconocimiento. Entonces, para no dar mucha giro con esta situación, cuando ustedes revisan allá el artículo 28 del Código Penal, van a encontrar una figura que se le conoce como el error de prohibición. Y el error de prohibición puede ser vencible e invencible. El error de prohibición invencible es cuando no se puede vencer aquello. Y esto por lo general se da por los factores culturales. Les voy a poner otro ejemplo.
Si para salvar a alguien se necesita hacer una transfusión de sangre, hay que hacerlo, ¿verdad? Es correcto, Pero ¿se requiere autorización de la familia para hacer la transfusión? Así es. No la puede hacer el médico así nomás. Licenciado, ¿Cómo fue ahí? Me perdí. si está en peligro de muerte, el paciente sí se transfunde sin consultar a la familia. Entonces no requiere autorización de parientes. No, si está en peligro de muerte, no. ¿Seguros? Vale, queda de tarea averiguar esa situación. Entonces, yo lo traigo en el planteamiento siguiente. Hay personas que aún estando en situación de muerte, de riesgo de muerte, la persona no autoriza que se dé la transfusión de sangre. Los testigos de Jehová, por ejemplo. Los de ciertas denominaciones religiosas, para no ponerles nombre y apellido. Los de ciertas denominaciones religiosas simplemente no autorizan. Tienen ciertas creencias de carácter ideológicas, las cuales no les permite que haya esa transfusión sanguínea. Entonces, ¿puede asumir responsabilidad penal por eso? No. ¿Por qué creen ustedes que no? Porque hay un dominio ideológico que les permite ir más allá. Les voy a poner, ¿quién sabe la historia de Cassius Clay? Muy viejito. Sí. Muy antigua el ejemplo. ¿Saben quién era Cassius Clay? No, yo no sé realmente. ¿El boxeador? Mohamed Ali. Mohamed Ali, correcto. Un boxeador. Un boxeador, campeón mundial. Así se llamaba. Mohamed Ali, su nombre correcto era Cassius Clay. Pero ¿En serio? él decidió convertirse al Islam. Él adoptó la ideología del Islam. Y en Estados Unidos ustedes saben que el servicio militar es obligatorio para todos. Cuando él fue llamado para las filas del ejército, él alegó que su religión, el Islam, no se lo permitía. Entonces él fue detenido y llevado a las cortes estadounidenses. ¿Qué creen que resolvió la corte estadounidense? Fíjese, Lee, que no escuché el ejemplo porque se cortaba. Se escucha cortado. No Muy bien, pude. repito. Sí. Mohamed Ali, o Cassius Clay, él decide convertirse al Islam. Y ustedes saben que en Estados Unidos es obligatorio prestar el servicio militar. Cuando él es llamado a las filas del ejército, él alega de que no puede atenderlo porque su religión no se lo permite. Él es aprehendido y llevado a los tribunales. ¿Qué creen ustedes que resolvió la Corte de los Estados Unidos? ¿Condenarlo? Una opción. ¿Alguien más? Por lo mismo de la ideología que usted dice, no lo pudieron hacer el juicio por su religión. Pues para hacer breve el cuento efectivamente, no le determinaron responsabilidad porque él estaba amparándose en su ideología religiosa.
que era el Islam, que le prohibía formar parte del ejército para matar a otras personas. Entonces, pero sí le fue impuesta otra forma, otro mecanismo de pagar esa consecuencia. Entonces, eso le iba a decir. Sí. Entonces, porque servir en el ejército no necesariamente matando, no sé, hay otras funciones en el ejército, no necesariamente asesinar a la persona. Allí se dio esa situación. Otro ejemplo clásico. En España ustedes saben que es un país multicultural. Hay cultura árabe, cultura judía, cultura latina, etc. Pues resulta ser que en un condominio escucharon los llantos de una niña en el momento o en el proceso que el padre estaba cortando el clítoris de la hija recién nacida o de pocos días de nacida. ¿Quién sabe por qué se les quita el clítoris a las niñas? En algunas culturas. Para eliminar el líbido. Eso sucede, licenciado, según tengo entendido, cuando el esposo que ya le eligieron ya ha fallecido. Y para que no vuelva, y para que no cometa adulterio según esas culturas, es que lo evitan cortando el clítoris. Sí, pero aquí estamos hablando de una niña, de una recién nacida. No. Los hindúes, los de la India hacen eso todavía. Es para que no crezca con malicia. Sí, es que... La Corte de los Derechos Humanos. Entonces, claro, a los ojos de la cultura occidental, eso era una aberración completamente. La familia o los vecinos que detectaron esa situación llamaron a la policía y el sujeto fue detenido. Él era procedente de un país árabe que había llegado a vivir a España con la familia. Cuando él se presenta a los tribunales o lo presentan a los tribunales, la defensa alega un error de prohibición de carácter cultural o sociocultural. Porque él, por más que estuviera establecida la norma, no la iba a atender porque su cultura le exigía de que a determinada edad de la niña, él tenía que cortar o cercenar el clítoris. ¿O no es así? Lick, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo quedaría en un caso de que un paciente testigo de Jehová firma el documento donde él no permite que se le transfunda, pero en el momento de la cirugía, o sea, él necesita para salvarse la vida transfundirlo, pero el médico, por la hoja que ya tiene firmada, no lo transfunde, entonces se muere? ¿Cómo quedaría este médico? O sea, si en el caso, a veces en la familia, no todos profesan la misma religión. Entonces viene alguien que no era de la religión, que prohíbe las transfusiones sanguíneas, pues denuncia al médico, o sea, porque dejó morir su familiar. En este caso, sí. No sé si sería un homicidio, ¿qué? Culposo. O sea, ¿cómo quedaría? O sea, ¿dónde quedaría las directrices que tienen los testigos de Jehová? Hace un momento les dije yo que eso les quedaba de tarea. El Código Penal y la Constitución, o sea... Mercedes. ¿Sí? Hace un momento les dije que eso les quedaba de tarea, que lo indagaran. No, hombre, bueno. ¿Cómo no? En serio. Indáguenlo y me lo cuentan. Para terminar el cuento cabal. ¿Estamos? Bueno. Vale. Entonces, sigamos. Entonces, cuando hay
ciertos factores culturales que dominan la voluntad de las personas, es inevitable que la prohibición no se va a cumplir por razones religiosas, por razones culturales. Cuando la razón cultural o sociocultural tiene que ver con la educación de la persona, y estábamos hablando, por ejemplo, vamos a ver qué se hizo el compañero de ustedes, José, ¿qué se llama? Quiero ver, por allá está escondido. Diga, licenciado. José Misael, cuando usted manifestaba, por ejemplo, de que es una costumbre de las personas mayores, y sobre todo en los pueblos, salir a cazar de noche, un armadillo, etcétera, para comérselo al día siguiente. Entonces, ¿qué es lo que predomina allí? Predomina un factor sociocultural. A una persona mayor de edad, muy difícilmente se le va a cambiar esa forma de vida. Usted le dice que eso es ilegal cazarlo, que es ilegal hacerlo, y le va a decir, no, sí es bueno, es sabroso eso. Pero ya son las generaciones futuras a las que se le está inculcando de que eso es prohibido. Hay que respetar la vida silvestre. ¿Ven cuál es la diferencia ahí en el factor cultural? Y cómo sí se puede alegar desconocimiento de ciertas normas de carácter administrativo, pero que complementan la norma penal. ¿Se acuerdan ustedes cuando llevaron derecho penal, la ley penal, la teoría de la ley penal, respecto de las normas penales en blanco? ¿Quién se acuerda? Sí, entiendo yo que la parte de las normas penales en blanco es como los artículos que les hace falta algo para terminar de completar el hecho punible. Y en algunos casos recuerdo que era la pena y en algunos otros el supuesto de hecho. El supuesto de hecho. En este caso estamos hablando del supuesto de hecho, porque, por ejemplo, allá en el artículo 255, creo que es, o ahí por el 250 del Código Penal, se establecen los delitos relativos al medio ambiente y a la protección de los recursos naturales, particularmente a la depredación de flora y fauna. Y entonces les dice allí que será el Ministerio del Medio Ambiente quien determinará el listado de especies naturales protegidas, o que será una ley en particular la que va a determinar la protección de estas especies naturales. Pero cuando nos vamos, entonces quiere decir que ahí tenemos una norma una norma penal en blanco, en el supuesto de hecho, que necesita complementarse con otra ley. El supuesto de hecho, en esencia, está protegido. ¿Cuál es la esencia de la protección? El medio ambiente, los recursos naturales, vida silvestre, flora o vida animal. Entonces, ese es la esencia de la protección, el núcleo de protección, pero no nos dice qué especies en particular. Entonces hay que ir a complementarlo, a buscarlo a la ley. El problema es que la ley, por ejemplo, la ley del medio ambiente no tiene ese listado, sino que es un listado, así particularmente, un memorándum, un listado, que saca el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto con el MAG. Entonces, ese listado complementan la norma penal. Esa es una norma penal en blanco. Entonces, imagínense ustedes la dificultad que les acarrea ir a buscar ese listado
Pero ustedes tienen la noción de que existe el listado, sobre todo ya con esta clase. Y ahora una persona común y corriente se puede presentar o no en estos casos así la situación de el error de prohibición. Es decir, el desconocimiento de la norma se puede alegar siempre y cuando hayan factores socioculturales que impidan cumplir la norma. Desconocimiento propiamente por factor cultural o no aplicación por concepciones ideológicas y sobre todo de carácter religioso. Es permitido cercenarle el clítoris, es permitido cercenarle el prepucio que tiene el varón en su pene. El prepucio. En nuestra cultura, no. ¿Qué pasaría si alguien se lo quita? Y en nuestra normativa tampoco, creo yo. ¿Qué pasaría si alguien se lo quita? Si alguien se lo quita, pues en nuestra normativa no pasa nada, porque estamos más enfocados como en una cultura judía. ¿Nosotros somos judíos? No. No. ¿No sería allí una situación de vulneración? Con laicos, vulneración. ¿No habría una vulneración a la integridad al niño? Por nuestra relación con los tratados internacionales con respecto a la niñez, yo creo que sí sería un delito penal. Yo creo que sí, de lesiones. Así es, lesiones. Y habría que ver el grado de la lesión, ¿verdad? Porque cuando se quita una parte de un miembro, pues se puede tender a agravar la lesión. Ahora, una infección. Pero eso se lo pueden establecer a un judío. En su país, no creo. Aquí en el país, considero que sí. Pero si es parte de la concepción religiosa de ellos. Aplicarías lo que estamos hablando, ¿no? Es un error de prohibición cultural. No puedes. O sea, no es lo mismo que lo alegue alguien, que yo soy judío. Bueno, entonces demuéstrenlo que es judío. ¿Y el interés superior del niño, Lick? Sí, pero ahí hay un factor cultural que está de por medio. Pero igual, si el niño es nacido en El Salvador, yo entiendo un niño nacido en el país donde la cultura es así, pero un niño... Sí. Pero aunque nazca acá, ¿cómo creen que lo van a educar sus padres? Con la cultura judía. Con la cultura judía. En todo caso, licenciado, el factor cultural se sobrepondría sobre nuestra legislación. Muy posiblemente. Muy probablemente. No, yo no. Lo que vendría es una amenaza a que si lo vuelve a hacer, no habría eximente de responsabilidad. Entonces se le podría dar una prohibición. Una prohibición, pero para la siguiente vez. Le voy a poner otro ejemplo. En los países europeos, ¿es permitido el aborto?
En la gran mayoría, sí. La gran mayoría. Imagínense que viene a pasear una holandesa, o una pareja, dos amigas holandesas, y viene a estos países centroamericanos, particularmente El Salvador. Estando acá se da cuenta de que cuenta con 9 semanas de embarazo. ¿A los cuántos meses se puede practicar el embarazo en Europa? El aborto. El a aborto, las 12 perdón. semanas. ¿Perdón? A las 12 semanas. A las 12 semanas. Creo. Sí, a los 3 meses. Ajá. Perdón, a los 4, sí, a los 4 meses, o 3 No son meses. 12 semanas. Sí, 12 semanas. 3 meses. Sí, 12 semanas. Entonces, quiere decir que allá es legal, que en el periodo de las 12 semanas se puede practicar el aborto. Ella se da cuenta de que está embarazada y dice, bueno, lo voy a practicar, anda cargando sus pastillitas, su medicamento, y se practica el aborto acá. Porque viene con su concepción europea. Se lo practica. Se dan cuenta acá y la detienen. Ella puede fácilmente alegar el error de prohibición por un factor jurídico-cultural de su país. Pero mire, usted no se percató que antes de venir aquí a este país, pues fíjese que no me percaté. Entonces, ahí pudieran haber dos posibilidades. Una, aplicar lo que se le conoce como el error vencible, que es cuando existe la posibilidad de vencer el desconocimiento, o alegar el desconocimiento completo. El problema es cuando hay factores culturales, religiosos de por medio. Porque la persona, aunque mire la normativa enfrente de sus ojos, va a seguir incumpliéndola porque su ideología así es. No sé si observan la diferencia en esta situación. Hay factores culturales y religiosos que no permiten que se cumpla la norma porque ya está concebido en su mente que así tiene que ser. Pero en cambio, hay otros factores que hay veces por no ir a ver la previsión legal de determinado país, se comete el error. No es lo mismo alguien que conozca la norma a plenitud, alguien que no la conozca o que la conozca a medias, a que la desconoce completamente. Entonces, por eso el artículo 28, en el inciso segundo, habla del error de prohibición vencible e invencible. Y aquel que se le aplica el error invencible, es decir, que no lo puede vencer, a ese se le exime de responsabilidad penal. Pero cuando se puede vencer el error, lo que se le aplica es una pena atenuada. Aquí quiero aclarar que no hay que confundirse porque el artículo 28 habla de dos clases de errores. El error de tipo y el error de prohibición. ¿Quién se acuerda cuál es la diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición? El error de tipo, recuerdo yo que es cuando en la comisión del supuesto de hecho no termina de encajar con la descripción típica del delito dentro de la normativa penal. Hace falta algo para que coincida del todo con la descripción del delito. Mientras que el de prohibición es cuando sí se cumple, pero por circunstancias aparte no puede ser delito, como lo que nos ha estado explicando usted. Hemos estado hablando en esta clase del error de prohibición. Ahora, ¿a dónde configura el error de tipo y a dónde configura el error de prohibición? Porque las consecuencias van a ser diferentes.
Vean que estamos hablando de puro derecho penal. Parte general. ¿A dónde configura el error de tipo y a dónde configura el error de prohibición? Solo para hacer la aclaración, para que no se vayan a ir confundidos. El error de tipo radica en la tipicidad, en el tipo penal, y particularmente en el dolo, es decir, en el conocimiento y la voluntad de querer cometer el delito. El error de tipo también puede ser vencible y puede ser invencible. Para que vean ustedes la diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición, vencible e invencible, en cada uno, el error de tipo invencible vuelve atípico el comportamiento. Por ejemplo, alguien va de cacería y ve. No, ese ejemplo es muy, porque estamos hablando del error de tipo invencible. Veamos el caso de la enfermera que va a suministrar el medicamento de tratamiento a un paciente. O cuando ustedes están en su casa dándole tratamiento a alguien respecto a un padecimiento que tiene. Van a la alacena en donde está el medicamento y ustedes están seguros de que ese frasco que tienen en la mano, en donde tiene el rotulito, es el medicamento que van a utilizar. Una vez que se percatan que es el que tiene la viñeta correcta, le suministran la dosis correspondiente al paciente. Eso es lo que hace la enfermera, es su trabajo. Pero dándole la dosis que corresponde, el paciente se muere. ¿Quién se acuerda qué es lo que ha pasado ahí? Es un ejemplo típico de la clase de Derecho Penal. Bueno, en ese caso, licenciado, creería yo que no tendría que haber responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque ya suministró el medicamento que correspondía. Pues. La dosis correspondiente, ¿verdad? Correcto. Pero, ¿por qué se murió el paciente entonces? Y pudo haber habido negligencia. se determina de que hubo, en este caso, en la causa de la muerte del paciente, la aplicación de un medicamento que no correspondía. ¿Y si fue una mala práctica? ¿De quién? ¿De la enfermera? Ajá. Vamos a ver. Si fue la enfermera, vamos a ver, permítanme. Si fue la enfermera la que se equivocó del frasco, pues evidentemente va a asumir responsabilidad penal por mala praxis. Pero, ¿qué habrá pasado en la enfermera para que se haya equivocado? ¿Qué creen ustedes? Rafael, termine la idea. Podría ser negligencia o descuido. Muy bien, ya ustedes nos... Sí, diga, Rafael. Lo que compartió Lizama podría ser, Ariel Arles, podría ser como un descuido, no sé. Correcto, una falta de diligencia. La persona que por falta de diligencia se equivoca, es decir, está realizando el comportamiento, pero en el comportamiento
la falta de diligencia le lleva a que cometa no un delito intencional, sino que un delito imprudente. ¿Ya? Entonces, como no hay dolo, el delito se convierte en imprudente, en culposo. Por eso es que recae en el tipo penal. Sí, cabal, culposo. Pero cuando el error de tipo es invencible, exime de responsabilidad penal. ¿Cuándo se da este caso en el ejemplo de la enfermera? Pues resulta ser que ustedes saben que en los hospitales, en las clínicas, cada quien va haciendo un trabajo diferente, pero que está relacionado. Hay lugares donde quien llena los depósitos de los medicamentos para el tratamiento es alguien diferente. Pues resulta ser que la persona que llenó los depósitos de los medicamentos se equivocó. Lógicamente, la enfermera, por mucha prudencia que tuviese en ver el depósito y ver qué tipo de medicamento es el que tiene la viñeta, y así también la dosis a emplearle, por mucha diligencia que tuviese, iba a tener una consecuencia mortal. ¿Tiene responsabilidad la enfermera que aplicó el medicamento? Pues la verdad no. ¿Quién tendría la responsabilidad? Porque el profesional es el médico. El médico que le previo el La medicamento. persona que llegó a llenar los depósitos y se equivocó. ¿Se capta la idea? Sí. Entonces, por mucha diligencia que él tuviese, le puedo poner otro ejemplo. Como aquí es una cuestión de posición de garante. Perdón, entonces quedaría prácticamente como error tipo invencible, ¿verdad? Como La error enfermera. de tipo invencible, correcto. Okay. Que le exime de responsabilidad. Pero cuando el error de tipo es vencible, es decir, que hay que tener más cuidado, más diligencia, no ser arrebatado en llegar a solamente agarrar el depósito del medicamento y decir, este le voy a dar al paciente, como ocurre aquí en nuestro medio. Entonces, allí lo que se da es un delito culposo o de mala praxis. ¿Estamos claros? Sí, correcto. Estamos claros con el error de tipo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el error de prohibición? Que el error de prohibición no se da en la tipicidad, sino que se da hasta ya más adelante en la culpabilidad. Es decir, el sujeto que comete un error de prohibición en realidad comete el ilícito penal. Comete el tipo, comete la tipicidad y comete la antijuridicidad. Es decir, está cometiendo el comportamiento del tipo penal sin justificación, pero eximido de responsabilidad penal, porque es en la culpabilidad. ¿Qué es lo que le ampara para no ser declarado culpable? El error de prohibición. Si es invencible, es decir, que por razones socioculturales no lo va a responsabilizar. Sobre todo si es de carácter cultural, ideológico o cultural religioso. Pero aquel que puede sortear, digamos, como en el ejemplo del listado de especies naturales protegidas, el caso de ustedes ya como estudiantes de derecho, el caso mío como profesional del derecho, cuando tengamos dudas de que algo está normatizado, restringido, a lo que tenemos que ir es a buscar a las leyes correspondientes, hacer las consultas correspondientes para saber si aquello está permitido o no. Entonces ya no podemos alegar una ignorancia de ley, peor nosotros.
¿Estamos claros hasta ahí? Estamos claros. ¿O más confundidos? Bueno, se nos fue la clase está solo. claro. Se nos fue la clase Muy solo interesante. en la culpabilidad. Y eso que nos faltó un elemento, que es la no exigibilidad de otro comportamiento conforme a derecho. Para ser breves, para terminar el tema de la culpabilidad, le voy a robar un minuto. El tercer elemento de la culpabilidad es la no exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho. Hay personas que no obstante saber que se va a cometer un delito, no se pueden comportar de forma adecuada. Y esto es conforme al artículo 27, número 5 y número 6. Por ejemplo, los estados de coacción a alguien que lo amenazan para cometer un ilícito penal para que no le vayan a realizar nada a ellos o a su familia. Una extorsión, por ejemplo. Si no me sacas tal cosa de tal parte, te mato a vos o a tu familia. Entonces ahí está coaccionada la persona. La persona sabe que está cometiendo el ilícito penal. Realiza un comportamiento típico y antijurídico, pero no es culpable por ser en un estado de no exigibilidad. Y así también hay otros casos, por ejemplo, la colisión de derechos o deberes. El policía que tiene que perseguir a dos delincuentes y estos se van en rumbos diferentes, solamente puede perseguir a uno. ¿Hay colisión de deberes ahí? ¿Sí o no? O va a decir, no, entonces no sigo ni uno. Como es separar, no sigo ni uno. ¿Estamos claros? Estamos claros, licenciado. Muy bien, entonces abandonamos este tema y continuamos con algunos aspectos de parte general y de parte especial para no tardarnos más en la siguiente clase. Un gusto haberlo visto este día. Acuérdense que ya está alojado allí las indicaciones del primer laboratorio. Deberán de hacerlo en grupos de 3 personas. Lean la obra. Si no tienen la obra, la pueden descargar de internet. Pero lo que me interesa es que la contesten. Gracias, Lic. Perfecto, Lic. Buenas noches, Lic. Gracias, licenciado. Adiós, buenas noches. Muy interesante. Buenas noches. La clase. Gracias.